Imagina por un segundo que el cielo se abre y en lugar de lluvia, desciende un fuego tan intenso, una tormenta ígnea, que es capaz de incinerar piedra, fundir metal y pulverizar hueso en cuestión de segundos. No es un incendio forestal, ni una erupción volcánica, sino una catástrofe que desafía las leyes de la naturaleza que conocemos. Durante milenios, la historia de Sodoma y Gomorra fue tratada como un simple mito moralista. Un cuento aterrador forjado para asustar a los antiguos, un recordatorio divino del precio de la depravación. Se creía que el relato bíblico, con su lluvia de azufre y fuego, no era más que una alegoría, una advertencia de la ira de un Dios justiciero. Sin embargo, la ciencia, con su implacable búsqueda de la verdad, ha comenzado a desenterrar evidencias inquietantes que sugieren que la base de este antiguo relato podría ser mucho más que una simple leyenda, apuntando a una devastación real de proporciones cósmicas que las mentes modernas apenas podemos comenzar a comprender. Durante décadas, la historia de Sodoma y Gomorra ha languidecido en el limbo de la mitología, relegada a una mera alegoría moral. Los eruditos, con una condescendencia académica, la han desestimado como un eco de antiguos cataclismos naturales, negándole su terrorífica literalidad. Pero, en la actualidad, la arqueología del misterio ha dejado de lado las metáforas para enfrentarse a una realidad tan monumental como aterradora. Las ciudades están ahí. No son solo ruinas milenarias erosionadas por el tiempo, son estructuras perfectamente conservadas, compuestas en su totalidad de ceniza pura, con una textura que desafía la geología. La combustión que las creó no fue un incendio común ni una erupción volcánica. El azufre, en una concentración que es estadísticamente imposible de explicar, sigue incrustado en las paredes como un testigo mineralógico y eterno del juicio divino. Es un material prístino, esférico, que no se encuentra en la naturaleza y que, al ser analizado, solo puede indicar una cosa: una reacción química violenta, localizada y de origen no terrestre. Hoy, en un análisis que la ciencia oficial ha intentado silenciar con una vehemencia sospechosa, vamos a examinar el sobrecogedor hallazgo de estas ciudades de ceniza. Revelaremos la prueba química irrefutable, la huella dactilar de un evento cataclísmico que excede toda explicación conocida. Prepárate para ver no solo los restos de una civilización, sino la firma, la huella dactilar de Dios sobre la tierra. La pregunta ya no es si Sodoma existió, sino que la destruyó. Y la respuesta está escrita en azufre y ceniza. En las orillas, desoladas y silenciosas, del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, yacen unas formaciones que, a primera vista, podrían confundirse con simples colinas erosionadas por el tiempo, acumulaciones insignificantes de sedimento árido. Sin embargo, al acercarse a estos montículos, la geología del lugar comienza a traicionar un secreto monumental y silenciado. Lo que emerge no es el caos natural, sino una geometría precisa y perturbadora. Se distinguen con claridad inquietantes ángulos rectos, la disposición metódica de muros dobles, sugiriendo fortificaciones o estructuras urbanas, e imponentes formas piramidales que recuerdan a zigurats o templos, todos componentes de una antigua metrópolis. Lo más asombroso es que cada ladrillo, cada cimiento, cada ápice de estas estructuras está compuesto íntegramente de una ceniza de blancura inmaculada. A diferencia del entorno desértico circundante, estas supuestas ciudades perdidas son de un blanco anómalo. Los análisis forenses revelan que estas estructuras sufrieron una incineración térmica total que transformó la materia original. Las pruebas indican que las temperaturas superaron los 3000 grados centígrados, un calor superior al punto de fusión del hierro. Este calor extremo, de origen y duración inexplicables, vitrificó y mineralizó ciudades enteras, convirtiéndolas en vastos depósitos de carbonato de calcio puro. No obstante, la forma de las ciudades y la composición de la ceniza son solo el envoltorio, la primera capa de este enigma sin precedentes. La verdadera trascendencia de este misterio,
Lo que separa este lugar de los efectos de cualquier erupción volcánica, incendio forestal o explosión química común, no está en la superficie ni en la forma arquitectónica. El elemento que desconcierta a la ciencia moderna se encuentra oculto, incrustado de manera inexplicable, dentro de esas mismas paredes de ceniza calcinada. El misterio de Sodoma y Gomorra reside no solo en su destrucción, sino en la evidencia material que quedó de ella. Adentrándonos en el enigma de Sodoma, la evidencia física extraída de sus cenizas revela un fenómeno geológico absolutamente singular y hasta hoy inexplicable para la ciencia convencional. Lo que se ha descubierto en la zona no son meras cenizas de una conflagración común, sino un campo de esferas de azufre, millones de ellas, incrustadas en los restos solidificados. Estas formaciones son del tamaño aproximado de pelotas de golf o canicas grandes, y su composición desafía toda lógica geológica conocida. En la naturaleza, el azufre se encuentra generalmente en forma cristalina o asociado a actividad volcánica. Incluso en estos contextos, su pureza raramente excede un rango del 40 al 60%. Sin embargo, las esferas de Sodoma presentan una pureza extraordinaria y casi perfecta, alcanzando el 98%. Esta anomalía química es el primer gran interrogante, pues no existe un proceso geológico terrestre que sepa capaz de sintetizar azufre a tal nivel de pureza en esas cantidades masivas. El misterio se profundiza con la morfología de estas esferas. Muchas de ellas exhiben claros anillos de combustión en su superficie exterior. Este detalle crucial sugiere que no solo cayeron, sino que impactaron en la ciudad en un estado de ignición o incandescencia extrema, actuando como verdaderos proyectiles de fuego líquido. La fuerza y la forma en que fueron lanzadas o proyectadas sobre la región añaden otra capa de complejidad. La ciencia actual carece de modelos o explicaciones para un evento natural que pudiera generar esferas de azufre puro, de esta magnitud, y lanzarlas sobre una ciudad con tal violencia y en estado de ignición. Este cúmulo de pruebas físicas, la pureza anómala, la forma esférica, los anillos de combustión y el mecanismo de impacto, converge de manera asombrosa con el relato bíblico del Génesis. La descripción de una destrucción que no fue causada por la guerra o un terremoto ordinario, sino por una intervención directa y catastrófica, encuentra un eco literal en el registro geológico. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. La evidencia material de las ciudades de ceniza parece ofrecer una confirmación tangible y desconcertante de un evento que la ciencia, hasta ahora, solo puede catalogar como inexplicable. Si los hallazgos geoquímicos, con sus evidencias de un calor extremo e instantáneo, corroboran de manera tan vívida el relato bíblico de una catástrofe divina, surge una paradoja que desafía nuestra comprensión científica y arqueológica. La pregunta es tan inquietante como crucial: ¿cómo es posible que una liberación de energía tan inmensa, capaz de fundir materiales y alcanzar temperaturas tan elevadas, como indican los rastros de trinitita o cuarzo chocado, no dejara absolutamente ningún rastro de vida orgánica, volatilizando todo ser vivo al instante, pero, a la vez, conservara la estructura y la forma física de las ciudades, sus muros de ladrillo y sus cimientos? Es decir, ¿cómo pudo ser un evento lo suficientemente caliente para causar una destrucción total a nivel celular, pero lo suficientemente suave o selectivo como para no arrasar la propia arquitectura? La respuesta a este enigma, que combina fe y física, es lo que nos introduce de lleno en un campo de estudio fascinante y controvertido, al que denominamos la arqueología del juicio. Esta disciplina busca conciliar lo inexplicable de las escrituras con la evidencia material que yace bajo las arenas del Mar Muerto, planteando la posibilidad de un fenómeno cósmico, quizás un estallido aéreo de un bólido, que haya sido interpretado por los sobrevivientes como la ira de Dios. La arqueología tradicional, la misma disciplina que ha desenterrado imperios y validado incontables relatos antiguos,
mantiene un silencio sistemático e intencionado sobre la ubicación de Sodoma y Gomorra. Este no es un simple descuido, sino una evasión calculada impulsada por una evidencia material que subvierte los paradigmas científicos y seculares. El núcleo de esta controversia radica en el hallazgo de la denominada cerámica vitrificada. Esta cerámica no es el resultado de un incendio ordinario. Es una anomalía científica que solo se produce cuando la exposición al calor es tan inmensa, tan repentina y tan extrema, que la superficie de la arcilla se funde instantáneamente en un vidrio duro y brillante antes de que la estructura completa de la pieza tenga tiempo de desintegrarse por la combustión. Las pruebas de laboratorio indican que para lograr este efecto se requieren temperaturas cercanas a los 2000 grados Celsius y una fuente de energía que actúe en milisegundos. Esto no fue un mero desastre natural o un incendio provocado, fue una explosión de energía catastrófica de una magnitud y naturaleza que solo pudo originarse en el cielo. A pesar de estas abrumadoras pruebas físicas, ciudades enteras reducidas a depósitos masivos de ceniza de sulfuro de calcio y yeso, y miles de artefactos con la firma inconfundible del vitrificado, las instituciones arqueológicas, los museos de prestigio y las publicaciones académicas oficiales persisten en un obstinado y colectivo silencio. La razón es profunda y radical. Reconocer estos lugares como hechos físicos y eventos históricamente documentados implicaría admitir la realidad de un juicio divino como un suceso tangible, registrado en la geología y la historia. Esto desmantelaría la narrativa dominante que busca secularizar por completo los textos sagrados y pondría en entredicho las bases filosóficas de una era que ha relegado lo trascendente a la categoría de mito. La implicación es que una fuerza exógena y superior, tal como la describen las Escrituras, intervino directamente en el curso de la historia humana, un concepto que la ciencia materialista no puede ni quiere aceptar. Sin embargo, el tiempo del ocultamiento está terminando. La moderna tecnología de escaneo térmico y los estudios por resonancia magnética terrestre están comenzando a exponer lo que ha sido cuidadosamente escondido durante milenios. Bajo las aguas salinas y densas del Mar Muerto y extendiéndose por vastas extensiones de sus llanuras circundantes, los datos revelan estructuras que ya no pueden ser negadas, vastas cámaras subterráneas, cimientos urbanos de una escala monumental y depósitos de ceniza que se extienden ininterrumpidamente por kilómetros. Las siluetas de las ciudades perdidas están emergiendo con una finalidad evidente. Sodoma, por lo tanto, trasciende la etiqueta de una antigua leyenda moralizante. Las Escrituras la identifican no solo como un evento pasado, sino como una profecía, un espejo inquietante. Su destino y las circunstancias que lo precipitaron no son solo un relato de la antigüedad, sino un reflejo dramático y premonitorio de la decadencia moral, la arrogancia tecnológica y el destino potencial de nuestra propia era. Aquello que ha permanecido sepultado está emergiendo para cumplir su propósito final, servir de advertencia a una civilización que se encamina hacia circunstancias paralelas a las que la ciencia no puede, o no quiere, explicar. La historia de Sodoma y las ciudades de la llanura no es simplemente una leyenda ancestral ni un mito para asustar a los niños. La propia Biblia, un texto que ha moldeado civilizaciones, nos advierte con solemnidad que lo que ocurrió con estas urbes condenadas por su iniquidad, por su orgullo y su desafío a la moral divina, sirve de un ejemplo vívido y aterrador para todas las generaciones venideras. Esta no es una reliquia arqueológica inerte, es una advertencia que resuena a través de los milenios. En un mundo que parece haber olvidado las lecciones fundamentales, un mundo que vuelve a abrazar la arrogancia y a desafiar de manera abierta y sistemática las leyes inmutables del diseño original, el despertar de estas cenizas no es un hecho casual. La ciencia puede intentar ofrecer explicaciones geológicas y teorías de impacto, pero lo que la geología no puede explicar es la precisión del juicio. El hecho innegable de que hoy, en pleno siglo XXI, podamos tocar, analizar y verificar la existencia de esferas de azufre casi puro, incrustadas en las estructuras calcinadas de lo que la evidencia apunta a ser la antigua Sodoma,
es una señal que no puede ser ignorada. Este azufre, que ardió a temperaturas imposibles y destruyó las ciudades con una ferocidad descrita como lluvia de fuego, es la prueba material del evento catastrófico. Este velo, que ha ocultado por siglos la evidencia del juicio, se está rasgando. Las ruinas de la condena ya no son silenciosas, las reliquias del juicio, palpables y accesibles, están gritando desde el valle de Sidim un mensaje claro y urgente. El tiempo de la indiferencia, de la incredulidad obstinada y de la burla arrogante, ha terminado. El pasado se levanta para advertir al presente. Ahí están, inmóviles bajo el sol implacable, las ciudades de ceniza. No son ruinas convencionales de piedra o ladrillo, sino un testimonio silente y escalofriante de una catástrofe que desafía la explicación científica convencional. Estas formaciones únicas aguardan el despertar de aquellos con la perspicacia y la humildad para ver más allá de la arqueología tradicional. La evidencia tangible de un juicio sobrenatural e incontrolable para el ser humano se manifiesta de forma inconfundible en los restos, marcada por la presencia masiva de azufre casi puro, la vitrificación inexplicable de materiales que requirieron temperaturas extremas, y la blancura estéril y pulverulenta del suelo. En el valle de Sidim, la historia de Sodoma y las ciudades circundantes no es una mera leyenda moralizante, sino una realidad histórica y geológica. Sodoma fue, literalmente, borrada del mapa de la civilización, aniquilada por un evento que la memoria colectiva solo pudo describir como fuego y azufre lloviendo del cielo. Sin embargo, su evidencia material no fue destruida. Ha sido meticulosamente preservada por designio divino, resguardada a través de los milenios para este momento crucial de la historia, funcionando como una advertencia permanente y un recordatorio ineludible de las consecuencias del rechazo a la ley moral. Su descubrimiento y análisis en la era moderna ofrecen una nueva perspectiva sobre la fiabilidad de los relatos bíblicos y la inminencia de la justicia divina. Si el contenido te ha resonado y deseas profundizar en los misterios de la historia y la arqueología, suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir construyendo juntos este espacio de claridad. Quiero saber qué piensas, déjanos tu comentario. ¿Crees que el descubrimiento de este azufre puro, inexplicablemente depositado en esas formaciones de ceniza, es la prueba definitiva de una intervención divina, un juicio narrado en las Escrituras? ¿O crees que la ciencia, con el tiempo, la tecnología y nuevas hipótesis, aún intentará encontrar una explicación natural o geológica, quizá una reacción química desconocida o un fenómeno piroclástico extremadamente raro, para estos depósitos anómalos? Hasta la próxima inmersión de la historia oculta.